que en la iglesia, la verdad, la Biblia nos enseña que debemos edificarnos. Y bueno, a veces de nuevo las prácticas de las iglesias y las prácticas de los cristianos son diferentes, ¿verdad? Hay cosas que, hermanos, la verdad es que la Biblia hay cosas que no dice, no aprueba, no promueve, digo, no prohíbe y no promueve. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas grises, ¿ok? Entonces, a raíz de eso, ¿verdad? Estamos hablando y buscando en la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia dice sobre la mundanalidad? ¿Verdad? De nuevo, a veces como fuimos criados y a veces en la iglesia en los que crecimos, para nosotros mundanalidad inmediatamente son ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo le podría decir, en mi trasfondo donde yo crecí en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, música rock en la iglesia, eso es mundanalidad, ¿ok? Hacer todo un espectáculos con luces y tantas cosas en la iglesia, para mí eso sería mundanalidad, ¿verdad? Ciertos estilos de la iglesia, ¿verdad? Estilos guapachosos, ¿verdad? Donde ya uno está bailando, eso sería mundanalidad. Pero tenemos que ver, hermanos, de nuevo, ¿qué son las directrices que la Biblia dice sobre eso? Porque la Biblia nunca dice, usted nunca va a abrir su Biblia y va a decir, ok, la música que deben cantar es música como la del himnario. O la Biblia nunca va a encontrar, está prohibida la salsa, el reggaetón. No vamos a encontrar esas cosas. Pero la Biblia sí encontramos directrices, ¿verdad? Para escoger la música para adorar y las prácticas para vivir. Entonces, esa es la razón que estamos en este estudio, ¿ok? Esta es la razón que estamos en este estudio. Bueno, déjame comenzar con la introducción y luego hacer una pequeña pausa y orar. En el estudio anterior observamos que el mundo en el Antiguo Testamento estaba relacionado con que Israel fuera diferente a las demás naciones. Fue el deseo de ser como las demás naciones lo que llevó a Israel a su destrucción. Por eso, hermanos, después de la cautividad ya no quisieron tener más relación con los gentiles paganos. Hermanos, la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? En gran medida es la historia de la lucha de Israel de ser como las demás naciones, ¿verdad? Y eso tiene que ver con cosas morales y con cosas religiosas, porque, hermanos, es una mentira que se puede separar las cosas religiosas de la conducta moral. Hermanos, todos nosotros vamos a conducirnos según lo que creemos, ¿ok? Todos nosotros vamos a conducirnos según lo que creemos. Y esto es lo que pasó con Israel, ¿ok? Se ve muy grande, Saúl. Ok, gracias. Ok, gracias, Saúl, gracias. Es que aquí la pantalla aquí se ve re bien, entonces no sé qué está viendo aquí. Gracias, Saúl. Entonces, sin embargo, hermanos, en el Nuevo Testamento el mundo y la mundanalidad ya no tiene que ver con identidad nacional. En el Antiguo Testamento, muchas veces usted va a encontrar en el Antiguo Testamento que Israel no debía ser como las naciones, no sigan las naciones, ¿ok? Era un asunto de identidad nacional, era un asunto de cultura, ¿ok? En el Antiguo Testamento vamos a decir, no seas como las otras culturas, ¿ok? Pero en el Nuevo Testamento vamos a ver un cambio donde la mundanalidad y el mundo ya no tiene que ver con las culturas. Ahora, hermanos, ¿por qué? Porque la iglesia ahora es conformada de judíos y gentiles de todos los pueblos y naciones, ¿ok? Entonces, antes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se encontraba uno con la cultura del mundo, pero ahora en el Nuevo Testamento ya no es así. Hermanos, la mundanalidad en el Nuevo Testamento describe una serie de características que rivalizan con el reino de Dios, ¿verdad? Y vimos características, el mundo es malo, el mundo es desobediente, el mundo no conoce a Dios, no quiere conocer a Dios, ¿verdad? Vimos todo eso la semana pasada de todas esas características. Ahora, hermanos, aquí está una que quiero resaltar. Satanás está detrás de toda la mundanalidad. Dice la Biblia que Satanás es el ¿qué? Príncipe de este mundo. Hermanos, de nuevo, a veces con las películas y con todas estas cosas y mucho de la cultura, a veces pensamos, hermanos, que Satanás es como ese diablo rojo, ¿verdad? Que le tenemos miedo.
Pero si usted recuerda en Génesis capítulo 3, cuando Satanás se presenta a los hombres, o sea, cuando Satanás, hermanos, se presenta a Adán y Eva, no les saca un contrato y les dice, véndeme tu alma. ¿O sí? Y muchas veces pensamos que Satanás nos va a tentar así, ¿verdad? Que va a llegar a su casa en la noche y que le va a decir, véndeme tu alma, escribe, con sangre. Hermanos, la verdad es que Satanás se presentó a Adán y Eva dándoles la opción de vivir independientes de Dios. Dándoles, hermanos, la promesa. Si ustedes comen ese fruto van a ser como Dios. Ya no van a necesitar a Dios. Y los engañó. Entonces, hermanos, debemos pensar, de nuevo, cuando hablamos de Satanás como el príncipe de este mundo, debemos ser muy sabios en pensar, ¿verdad? Ahora sí, como el dicho, que el diablo no es como lo pinta, ¿verdad? Porque de nuevo, a veces en ese prejuicio, hermanos, no estamos identificando correctamente. Ahora, hermanos, esto es importante. Si Satanás está detrás de la mundanalidad y Satanás es el príncipe del mundo, esta es la razón, hermanos, en que la lucha contra el mundo y Satanás, los agentes externos, también es una lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa, un elemento interno. Hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa busca su placer y vive para su placer. Hermanos, después de la caída, después de Adán y Eva, el hombre, todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa. Hermanos, a nuestros hijos no hay que enseñarles a desobedecer. A nuestros hijos no hay que enseñarles a mentir. Ellos ya vienen con eso. ¿Sí o no? Son envidiosos, soberbios, orgullosos. Y todo de sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya todos traemos eso. Ahora, hermanos, nótese la descripción de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, de nuevo, hermanos, por favor, ahora no, quiero tener un equilibrio, ¿verdad? Dicen que en la iglesia a veces todo es negativo. Y no queremos ser todos negativos, pero sí queremos que ser realistas con lo que la Biblia dice de la naturaleza del hombre. Hermanos, los hombres no son buenos por naturaleza. Los hombres son malos. Miren lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. Todo lo que pensaban, todo lo que deseaban era de continuo solamente el mal. Dice Jeremías 17:9 en la Nueva Traducción Viviente, el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y mire, Pablo expresa, hermanos, en Romanos capítulo 7, el pecado. Cuando habla de la naturaleza pecaminosa, Pablo le llama el pecado. Usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines. Ok, quiero poner atención en esa frase. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines. Hermanos, la carne, la naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos, con la que todos crecemos, es mala. Y a veces va a usar las cosas buenas, hermanos, para lograr sus propios fines malvados. Ahora, note por favor, en la naturaleza de la tentación, yo creo que usted conoce ese pasaje. Dice Santiago cuando va a explicarnos la naturaleza de las tentaciones. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Hermanos, por favor, ponga atención en este versículo que es muy importante. La tentación viene de nuestros propios deseos. Hay deseos, hermanos, que son por naturaleza. ¿Sí o no? Tenemos, hermanos, Dios nos dio un deseo de comer para vivir. Si no comemos, nos morimos. ¿Sí o no?
Dios nos dio un deseo de dormir, que son deseos que Dios nos ha dado por naturaleza. Si no dormimos, nos morimos. ¿Sí o no? Ahora, hermanos, pero dormir todo el día. Todo el día, y todo el día, y todo el día. O comer todo el día, y todo el día, y todo el día. ¿Ok? Y hay deseos aprendidos, ¿sí o no? O sea, hay deseos que traemos por naturaleza, pero hay deseos aprendidos. Como por ejemplo, las marcas de ropa que usamos. ¿Verdad? Las cosas que queremos. Las cosas que deseamos. ¿Sí o no? Esas ya son cosas que no traemos por naturaleza. Esas son las cosas que aprendemos. Y dice, nuestros propios deseos nos seducen y arrastran. De esos, mire qué dice ahí, deseos nacen los ¿qué? Y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el mundo va a trabajar en conexión con nuestros propios deseos, con nuestra naturaleza pecaminosa. Mire Santiago, mire cómo describe Santiago la naturaleza de los conflictos. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Hermanos, usted aplica estos versículos a cada pelea y bronca que usted tiene entre esposos, entre familia, con gente, aplíquelo y se va a dar cuenta que es cierto. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Las peleas y las broncas están por nuestros deseos. Cada quien desea algo, cada quien quiere algo. Desean, ahora mire lo que es Santiago, desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Esta es la historia de Caín y Abel. Esta es la historia de Caín y Abel. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con... Y mire cómo traduce aquí. Desean solamente lo que les placer. Hermanos, este es el conflicto. Este es el conflicto. Y quiero presentarles, y voy de nuevo como introducción, una definición de Jim Berg que es muy útil para conectar al mundo y Satanás con la lucha interior del hombre. Léala conmigo, por favor, hermanos. Léala conmigo esta definición. Dice, juntos, el mundo es definido como aquellas influencias fuera de nosotros que animan la carne dentro de nosotros para dejar a Dios fuera y vivir la vida para nosotros mismos. La gran fantasía de la mundanalidad es que un hombre puede vivir independientemente de Dios. Hermanos, para mí es de las mejores definiciones. El mundo es definido como aquellas influencias fuera de nosotros que animan ¿qué? La carne dentro de nosotros. Para dejar a Dios fuera y vivir la vida para nosotros mismos. Eso es el mundo. Eso es la mundanalidad. Vamos a orar. Señor, ayúdame por favor y dame gracia. Ayúdame, Señor, por favor, a explicar los versículos que la Biblia nos enseña y las directrices claras. La clase de hoy y la predicación de hoy tiene que ver con las directrices claras. La próxima tiene que ver con las directrices que no son tan claras, donde uno necesita mucha sabiduría. Te ruego que me ayudes, Padre, por favor. Ayúdame a ser fiel a las Escrituras. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a no ser prejuicioso. Y ayúdame a no dar la impresión de que el mundo es lo que yo escojo o lo que sino que tenemos directrices claras para identificar al mundo, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, hay unos pasajes claves que van a ayudarnos con las directrices claras. Si usted vio en la diapositiva, hay directrices claras. Hermanos, uno puede identificar claramente qué son las cosas del mundo, ¿ok?
Uno claramente puede identificar. La Biblia nos ha dado directrices claras para identificar qué es el mundo, qué son las cosas y qué es la mundanalidad. Entonces, estos pasajes claves, por ejemplo, tenemos Efesios 4, 17 al 5, 21. Uno es extenso, este pasaje es extenso. Y hermanos, dice aquí en este pasaje, ya no andéis como los otros gentiles, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En estos pasajes vamos a encontrar que Pablo escribe, ya no anden como la gente que no conoce a Dios, la gente que vive para este mundo, que es de este mundo, ya no, sino vivan como hijos amados. En Tito capítulo 2 y capítulo 3, la base de la exhortación de los capítulos 2 está en el versículo 12, que es el versículo que estudiamos la vez pasada, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñando a todos los hombres que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y conecta con la exhortación del capítulo 3, 1 al 11. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, y describe la característica de los hombres. El primero de Pedro 2, 11 al 18 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, ¿qué? Contra el alma, hermanos. Son deseos que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y primera de Pedro 4, 3, 5, bueno, dos más. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y Mateo 6, el Señor les dice, no hagan como los hipócritas, no seas como los hipócritas, no uséis como los... Hermanos, en estos pasajes claves tenemos directrices claras para identificar cómo es el mundo, para identificar qué son los pecados del mundo, qué son sus actitudes y qué son sus acciones. Ahora, mire por favor, vamos al primer pasaje, Efesios 4, 17 al 5, 21. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Esa es la palabra que utilizamos para lascivia en la Reina Valera y es la palabra aselgeia. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. El doctor Jim Berg dice, hermanos, este pasaje nos va a enseñar, hermanos, que los gentiles, que la gente del mundo, hermanos, la gente del mundo vive en la vanidad. ¿Ok? ¿Qué significa la vanidad? Que viven cosas que no tienen valor. Que no tienen valor. Hermanos, déjenme hacer un comentario, pues no es venenoso, pero sí es venenoso, hermano. Hermanos, a la gente le repugna esperar en el seguro 2 horas, pero puede pasar todo el día ahí en el sol esperando unos boletos de un concierto. Es una ofensa esperar en el seguro, pero disfrutan esperar por un concierto. ¿Sí o no? Cuestión de prioridades. Hermanos, dice aquí en este pasaje, la Reina Valera utiliza que viven en la vanidad de su mente. Ahora, ¿cómo es que llegaron las personas a la vanidad de su mente? El doctor Jim Berg dice aquí, primero, tienen el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y habla de dureza en la voluntad y las emociones. Por eso son, dice ¿qué? Ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Y hermanos, de nuevo, esto es el camino de todos los que no conocen a Dios y de los que rehúsan conocer a Dios.
Y de nuevo, ¿por qué puse la palabra han perdido la vergüenza, hermanos? Porque una de las características, hermanos, del deterioro moral y una de las características inmediatas de cualquier rechazo a Dios, a la persona de Dios, va a ser, ¿verdad?, la falta de vergüenza. La gente no tiene vergüenza de nada, de nada. Ahora, hermanos, Pablo entonces describe cómo es que los creyentes han aprendido a Cristo. Dice que los creyentes, despojándose del viejo hombre, renovados en la mente y vestidos del nuevo hombre. Hermanos, aunque muchos los hemos predicado como mandamientos, la verdad es que son acciones que indican el proceso continuo de la nueva vida en Cristo. Hermanos, eso está pasando en aquellos que conocen a Cristo. ¿Qué está pasando? Que nos estamos quitando, ¿qué? Una ropa sucia y vieja. Estamos tratando de cambiar nuestra mente y nos estamos vistiendo, ¿verdad?, como un nuevo hombre. Estos no son mandamientos, este es un proceso continuo que está pasando con todos los que hemos llegado a Cristo. Esto es continuo, esto está pasando en nosotros. Ahora, hermanos, mire aquí, por favor. Ahora, voy a poner en los pasajes, hermanos, son puros pasajes que vamos a leer, ¿verdad? Qué chiste, pastor. Pero nada más quiero señalar lo que la Biblia dice claro, ¿ok? Hermanos, de decir, ya no anden como los gentiles. Y ustedes aprendieron. Ahora hermanos, Pablo va a declarar maneras específicas para detectar cómo es el mundo y cómo se comportan los que no conocen a Dios. Mire aquí. Comienza. Así que, dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes las oigan. Hermanos, una de las cosas que usted va a ver en el Nuevo Testamento es que junto con una lista de de acciones y actitudes que Dios claramente va a identificar como malas, como mundanas, como lo que caracteriza, también está una lista de acciones que debe caracterizar ¿qué? A los hijos de Dios, los que han conocido a Dios, los que han conocido a Cristo. Y mire, aquí por ejemplo, este pasaje nos da ejemplos muy claros. No debemos decir mentiras. Hermanos, no debemos dejarnos la ira descontrolada. Robar. Ahora, hermanos, uno pensaría que robar nada más es agarrar lo ajeno, pero hay diferentes maneras de robar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pedirle a alguien que cheque antes de nosotros. Yo voy a llegar a las 9, pero tú chécame a las 8. Eso es robar. ¿Verdad? No pagar impuestos. Es robar. ¿Verdad? Subirse al camión y no echar completo. Es robar. Hermanos. Bueno, es muy interesante. Hermanos, ahora miren lo que dice. Usa tus manos en un buen trabajo digno y comparte generosamente. No empleen el lenguaje grosero ni ofensivo. Entonces, estos pasajes, hermanos, nos están dando directrices claras. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo se comporta el mundo? Miren lo que dice más adelante. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces el capítulo 5 comienza con una exhortación positiva a ser imitadores de Dios y vivir en amor. Hermanos, ¿cuál es la diferencia del amor de Dios y el amor del mundo? Acuérdense, hermanos, hoy en día, ¿verdad? Uno usa la bandera de amor, ¿verdad?, para muchas cosas que Dios prohíbe. ¿Ok? Y hay que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? Porque hoy se usa la bandera del amor para hacer cosas que Dios aborrece. Ahora, nótese las diferencias. Ahora,
las diferencias que la Biblia hace. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Hermanos, son muy claras las directrices. Hermanos, según las directrices de la Biblia, los libros de la SEP son mundanos. ¿Cómo les vas a enseñar a los niños de 4º año a masturbarse? ¿Cómo les vas a enseñar a los niños a escoger su propio género? La inmoralidad sexual, la impureza, esos no son cosas que deben promover, no está en ellos promover. Es mundano. Y de nuevo, ¿y tratan de qué? Justificar esos pecados. No, es que hay que enseñarles, mejor hay que enseñarles chiquitos. Y hermanos, hoy en día el mundo trata de justificar todo tipo de pecado, todo estilo de pecado. Y se acuerda, eso es, hermanos, la ideología de género y el pensamiento y todas esas cosas van a ligarnos un día, hermanos. Y a mí lo que me da miedo, que un día van a permitir la pedofilia. ¿Verdad? Adultos abusando de niños. Es que no es tan malo. No. Ahora, hermanos, cuentos obscenos, conversaciones necias y los chistes groseros. Dan risa. ¿Sí o no? Pero no están bien. No están bien. Dice aquí, averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Este versículo 16 en Reina Valera aparece como, ¿verdad? Redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, la idea de redimir es comprar, es usar hermanos, es en verdad usar el tiempo en cosas valiosas. Hermanos, en verdad, una de las cosas que Dios ha estado en mucha convicción, mucha convicción que Dios me ha traído, hermanos, nuestros teléfonos nos están haciendo daño. Hermanos, estamos perdiendo el tiempo en cosas inútiles. Hermanos, de veras, Dios me ha traído mucha convicción estos. Hermanos, yo no quiero que mi vida se vaya viendo reels o viendo cosas o metiéndome en cosas inútiles y dejar la vida de mis hijos irse. Quiero verlos crecer. Quiero aprovechar cada oportunidad. Hermanos, yo no quiero remordimiento de que no viví y aproveché mis hijos. ¿Por qué? Porque ahí está su papá, sentado, acostando, viendo reels. O que la vida, yo no quiero que mis hijos recuerden que su tiempo con su papá es reels. Son graciosos, son chistosos, pero no es inútil. No actúen sin pensar. Ahora mira lo que dice la exhortación positiva de Pablo. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando
salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo al Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué acciones o actitudes caracterizan al mundo? La falta de vergüenza, el mentir, la ira descontrolada que guía a la amargura, a la furia, robar, lenguaje grosero, palabras ásperas, calumnias, chistes groseros, inmoralidad sexual, impureza, malicia, cuentos obscenos, conversaciones necias. Y noten la advertencia del juicio de las personas que viven así. Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar. Ahora, note la exhortación a vivir como sabios, no como necios, actuando sin pensar. Hermanos, actuar sin pensar no es una virtud. Es que yo digo lo que pienso. Es que yo nada más ¿ha visto ese meme de Juan Escutia? ¿Qué haría Juan Escutia? Y se avienta. Sí, es muy gracioso, pero eso es muy necio. ¿Cómo nos vamos a aventar a hacer cosas sin pensar? Sin pensar. Estas son las actitudes que caracterizan al mundo. Hermanos, de nuevo, la Biblia nos ha dado directrices claras. Ahora, hermanos, Pablo las está señalando ahora. ¿Dónde vienen todas este tipo de cosas? ¿Qué usa el mundo para compartir? De nuevo, recuerde, el mundo se define como aquellas, ¿qué? Cosas externas que animan, ¿qué? ¿Verdad? La carne dentro de nosotros. Y esto, hermanos, va a venir ¿en qué? En películas, en series, en amistades. Hermanos, ¿en qué va a venir todas estas cosas? Y de nuevo, hermanos, esta es la cosa del mundo. O sea, cuando Pablo está diciendo, no está diciendo estas cosas a ustedes les van a hacer daño. Son cosas que muchas veces nos va a gustar, que van a animar nuestra carne. A nuestra carne le gusta su placer. Yo no sé, creo que aquí ya en Hermosillo hay, en Puebla, mi hermana me decía, hay unas que se llaman cuartos de ira, wrath rooms, algo así. Cuartos de ira, donde tú puedes ir, pagar y destruir todo lo que tú quieras. Agarrar y tas. Hermanos, ¿no se escucha muy atractivo eso? Piénselo bien. Pero la Biblia no anima a ¿qué? A una ira descontrolada. Es que voy a descontrolar, mira, en el wrath room, el cuarto de ira. No, la Biblia no anima a la ira descontrolada, ni en un cuarto de ira. No. Tito 2:3, capítulo 2 y capítulo 3. Pablo le pide a Tito que enseñe que la conducta de los creyentes de la iglesia refleje ¿qué? La sana doctrina. Hermanos, la sana doctrina, mira hermanos, esto es bien sencillo y bien claro. La sana doctrina no se refleja con ganando discusiones. Usted va a saber que tiene una sana doctrina cuando se vea en su vida. Los cristianos a veces pelean de, ay, lo que tú sabes, y yo que aquí, yo que acá, que este libro. Hermanos, eso la verdad me interesa. Aquí Pablo le dice, ¿quieren saber cuál es quieren saber cómo saben que están en la buena doctrina? Ok, miren sus acciones. Miren sus acciones, miren su comportamiento. Y aquí, hermanos, Pablo le va a decir a Tito, y tiene exhortaciones para todos. Les dice a los ancianos, enseña a hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Hermanos, hoy los adultos, a los ancianos se les tiene que enseñar a tener control propio, pero ahí andan los ancianos de sugar daddies y sugar mommies. ¿No? ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué promueve el mundo? ¿Qué promueve el mundo? No estás feo, te falta dinero. Se les dice a las ancianas, de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honren a Dios. No deben calumniar a nadie, ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno.
Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente. Esa palabra sabiamente que utiliza ahí es con autocontrol y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposas, a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Y de nuevo, están cosas negativas y están cosas ¿qué? Positivas. Positivas. Hermanos, creo que yo les he dicho, para mí el ministerio de las mujeres es Tito 2. Las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes, Hermanos, y no dice ahí nada más de las cosas. ¿Usted dónde dice ahí de las cosas religiosas, de las cosas sobrenaturales? Dice aquí, amar a sus esposos y a sus hijos. Pero hoy en día, si una mujer quiere dedicarse a sus esposos y sus hijos y trabajar en su hogar, oh hermanos, eso es ofensivo. Eso es ofensivo. Eso es discriminación. ¿Verdad? Y el mundo promueve, ¿qué trabaja o es ama de casa? Ahora mira aquí, a los jóvenes dice, de la mismo modo anima a hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y otra vez utiliza la palabra con autocontrol. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Ahora, hermanos, fíjense, muy interesante. Ancianos, ancianas, jóvenes. Pero luego les habla a los esclavos. ¿Se acuerda? El mundo romano tenía esclavos. Y había esclavos creyentes. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlo. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de... Hermanos, uno de los frutos del Espíritu es fe, ¿se acuerda? Y muchas veces pensamos que el fruto del Espíritu de fe tiene que ver con, ay, no, sí, Señor, dame confianza de que las cosas van a pasar. Pero muy probablemente ese fruto del Espíritu, fe, pudiera traducirse fidelidad, que son dignos de confianza, que son responsables. Y ese es el punto aquí. Los esclavos, cuando dice absolutamente dignos de confianza, deben ser responsables. Ahora, hermanos, aunque el mundo romano y nuestro mundo moderno es diferente, está hablando a todos los que tenemos jefes, a todos los que somos empleados. Debemos obedecer a nuestros amos, hacer lo posible por agradarlos, no ser respondones, no robar, ser dignos de confianza. Hermanos, yo no sé ustedes, pero una de las cosas que ya me tiene cansado es que no hay gente confiable. Que el Señor que dice que el X cosa, que el Señor que dice que va a ir, no va. Que el Señor que dice que te lo va a reparar, no te lo repara. Hermanos, bueno, estoy sacando mis amarguras, ¿eh? Dice, entonces harán que la enseñanza acerca de nuestro Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos sentidos. ¿Qué actitudes? Perdón, me faltaba el capítulo 3. Recuérdale a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es. Bueno, necesito hacer una aclaración aquí. No dice aquí que debemos estar de acuerdo y estar callados en todo lo que el gobierno dice.
¿O sí? Pero dice que debemos someternos al gobierno, obedientes y siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Hermanos, de nuevo, y como oré, hermanos, yo no estoy muy de acuerdo con cosas que están pasando en el país. No estoy contento, no estoy a gusto. Por eso es muy diferente que despotricar y hablar y criticar y echar. ¿Ok? Hermanos, no estoy de acuerdo de que ir a sacar un acta de nacimiento tengo que pagar impuestos de todo un montón de cosas. No. Que para cada trámite del gobierno que hay que pagar y que suéltale y que suéltale y que suéltale. Y que cada cosa que suéltale no me gusta, hermanos. Los que pagamos placas cada año, y ahí viene, ya casi, págale y cae y coopera aquí, tas. Oiga, pero yo no quiero, lo que me ofende mucho es que lo ponen como donación. Pues si yo no quiero donar, ponle ahí que me estás cobrando. No estoy de acuerdo, no me gusta, no es cómodo. ¿Verdad? No estoy cómodo, pero lo pago, porque lo tengo que pagar. ¿Sí? Ahora, muchos en su espíritu cristiano, no voy a pagar el predial porque es rateros. No voy a pagar placas, rateros. Eso no es cristiano, eso es robar. Bueno, y muchas otras cosas más. Ok, ahora, note aquí. Ahora dice aquí, punto número 2. Punto número 2. Versículo número 2. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos, mire lo que Pablo describe, necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad, envidia y nos odiábamos unos a otros. Hermanos, ¿qué actitudes deben promoverse entre los hijos de Dios? Autocontrol, amor, paciencia, el amor a la familia, esposo, hijos, ¿verdad? Las labores del hogar, la integridad, la seriedad, la obediencia a los jefes, el buen trabajo, el digno de confianza, sumisión al gobierno. ¿Qué actitudes o acciones caracterizan al mundo? La calumnia, la borrachera, el ser respondón, el robar, los pleitos, la necedad, la desobediencia, las pasiones y placeres, la maldad, la envidia, el odio. Esas son directrices claras que caracterizan al mundo. ¿Sí o no? Al mundo. Segunda de Timoteo 3:1-5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y no voy a hacer la lista porque la lista aquí es muy clara, ¿sí o no? ¿Qué caracteriza el mundo? Nomás quiero subrayar unos. Desobedientes a sus padres. Desobedientes a sus padres. No tendrán control propio. Traicionarán a sus amigos. Ahora, actuarán como los narcos tienen santos, piden bendiciones. Los cristianos también actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder de hacerlos obedientes a Dios.
Hermanos, este es el punto. ¿Iglesias llenas de qué? Gente religiosa. Hermanos, de veras, uno puede llenar la iglesia dándole a la gente lo que le gusta. Dándole a la gente lo que le gusta. Dice Pablo, aléjate de esa clase de individuos. Primera de Pedro 2, 11 al 18. Querido amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado, a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Nuevamente, hermanos, someternos al gobierno. La voluntad de Dios es que la vida honorable de usted calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos, amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios, respeten al Rey. Ustedes, los que son esclavos, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios no se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Hermanos, y Dios sabe qué difícil es esto. Hermanos, tengo que reconocer que mi talón de Aquiles como pastor son las injusticias. Me indignan, me enojan, se me sube la presión. Pero mire lo que dice aquí el texto. Primera de Pedro 4, 3 al 5. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Hermanos, hay mucha presión. Hay mucha presión. Hermanos, yo tengo que admitir que yo no tengo esa presión. Yo vivo en un contexto donde trato con muchos cristianos, pero no todos así son. Y por pláticas con ustedes, yo he entendido que para muchos es mucha presión. Mucha presión. Pero esas personas que los presionan, que los calumnian, déjeme contarle ilustración o anécdota. Un hermano dice que uno de sus amigos de la vieja vida le escribía y le decía: oféndeme, por favor, te lo ruego. Y le decía un montón de groserías. Y no, que me ofendas. Y tal. Porque eso es lo que quería. Su compañero de borrachera, su compañero de vicio. Hermanos, la Biblia nos ha dado de nuevo directrices claras
de qué es el mundo y caracteriza al mundo. Perdón. Entonces, de nuevo, hermanos, el mundo es definido como aquellas influencias fuera de nosotros que animan ¿qué? La carne dentro de nosotros, para dejar a Dios fuera y vivir la vida para nosotros mismos. Hermanos, uno tiene que ser sabio, porque el mundo viene en muchas cosas, en muchas maneras, en películas, en libros, en amistades, en música. Hermanos, ¿sí ha escuchado la música? Yo me acuerdo ahora, creo que ahora ya como más maduro, yo me acuerdo que alguien me preguntaba, pastor, pero ¿qué tienen a ver? ¿Qué tienen de malo esas canciones ochenteras que llegan al corazón? Pastor. Bueno, yo preguntaría, ¿qué promueven y qué animan dentro de nosotros? Es cierto, hermanos, que las músicas de 80s, 90s y más no tienen la misma carga inmoral de las canciones actuales. Eso es innegable. Todas las canciones de hoy en día, cosas feas, hermanos, y ahí están los escuchando cosas feas. Pero no es la pregunta si eso es que las viejitas son más conservadoras. La pregunta es, ¿qué es primero? ¿Qué son? Si son directrices que el Señor ha marcado. Y la otra es que animan ¿qué? La carne dentro de nosotros. Para dejar a Dios fuera y vivir la vida para nosotros mismos. Hermanos, hay canciones bien suaves. ¿Sí o no? Bueno, no me voy a poner porque usted me va a empezar también su repertorio. Pero ¿qué animan? ¿Qué animan? ¿Qué nos prometen? Y hermanos, la verdad es que mucho mucho de canciones, música y todas esas, van a animarnos a vivir una vida para nosotros mismos y fuera de Dios, donde no hay límites. No hay límites. Los videojuegos, ¿qué ofrecen? Los videojuegos, ¿qué ofrecen los videojuegos? Hay videojuegos que tú puedes matar, robar y cumplir todos tus sueños. ¿Verdad? Lo que tú quieres. Hermanos, ¿ha visto? Los videojuegos están comiéndose a los jóvenes. Comiéndose a los jóvenes. Porque les están animando a vivir una vida fuera de la realidad. Fuera de la realidad. Hermanos, tenemos que ser sabios. Sabios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor, de nuevo. Ayúdanos Señor, con gracia y sabiduría, detectar al mundo. Señor, aún yo estaba mencionando, aún en los libros que el gobierno nos da. Aún en las cosas que se promueven. Hoy en día, Señor, bajo la bandera del amor, bajo la bandera de la salud emocional, bajo, Señor, la defensa o la lucha contra la discriminación, el mundo quiere promovernos sus ideas. Ayúdanos, Padre, por favor, y danos gracia para ser sabios y ganar la lucha. Señor, no es un asunto, de nuevo, creo de nuevo que no es un asunto de clasificar, no es un asunto de que aquí como cristianos hagamos una lista de lo que no debemos ver y no debemos escuchar, no, es un asunto de ser sabios, de saber qué dejamos entrar a nuestro corazón, nuestra alma, nuestras casas, qué van a animar y qué van a producir y qué van a promover. Ayúdanos, por favor. Te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén.